Bien, hoy día es 1 de marzo del 2023. Ricardo. Hoy es 1 de marzo, primer pregunta, o dos. Sí, los mentales siempre están con preguntas raras. Sí, eso. No, está bien, debe ser primero. Bueno, no, que charlábamos era que, previo a esta grabación, que Carlos estaba comentando, claro, nosotros estamos con el centro de gravedad todavía un poco en el paso 6, ¿no es cierto? Ujú. Pero bueno, como ya hay experiencia, algunos se adelantan, todo es libre la forma, ¿no? Entonces Carlos estaba trabajando, me decía, con el paso 8 y bueno, que es muy interesante y los registros muy bonitos, ¿no? Entonces yo lo queríamos invitar para que comentara su experiencia con el proceso de segunda cuaterna y el paso 8, ¿no? Buenísimo. Nada, que el paso 8 me ha dejado deslumbrado, porque básicamente, más allá de, primero un salto hacia afuera, en el sentido de que más se va conociendo la conciencia, porque la conciencia es el acto del mundo y el mundo el objeto. Porque hasta el paso 7 era todo conciencia, o sea, memoria, conciencia, el encadenamiento, la tendencia. eh, pero al salir van pasando varias cosas. Una, que el mundo empieza a cobrar existencia siempre y cuando la conciencia se refiera a ese mundo. Si, si, si el mate existe, es cuando lo vi o cuando lo toqué, mientras que no sucede eso, no existe. Eso es asombroso, que el objeto no existe hasta que no le dé su existencia. Y a su vez, reconozco el mundo, el encadenamiento de las cosas, porque la conciencia es así. Si la conciencia no fuera así, o si el mundo no estuviera encadenado, o al revés, el mundo está encadenado porque la conciencia, por eso lo puedo reconocer. Entonces ahí sales de la teoría de que uno y todo es lo mismo, o que conciencia y mundo es lo mismo, y empiezas a tener el registro de, de que la conciencia se armó de alguna manera con todos los datos de memoria más todos los datos del mundo. Entonces no puede haber conciencia sin esa estructura, mundo-conciencia. Cosa que a uno lo deja, nada, te saca del yoísmo fuertemente. Claro, Y la frase aquella de que el ser humano nada elige, todo le sucede, empieza a cobrar relevancia claro. en el sentido que vas cayendo en cuenta de eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso de esa simbiosis entre mundo y conciencia, conciencia y mundo, es extraordinaria. Eh, y el gran salto es ese que te saca de la creencia del yo, o sea, ayuda mucho, ¿no? A tomar distancia. ¿Mm? Y sí, que el mundo está absolutamente encadenado, uno empieza a ver desde una planta que tiene oxígeno y que depende de la lluvia, del viento, y el viento no sé dónde viene. A ver, los fenómenos climáticos que abarcan todo el planeta también es una cadena donde uno está inmerso y está sometido, por ejemplo, al ciclo estacional, a los ciclos largos, a los ciclos cortos, y la conciencia se fue armando en ese ambiente. Entonces, ahí la gracia es eso, de que uno poco elige, casi todo te va sucediendo. Y eso se da porque hay alguien que lo observa, hay un observador emplazado en algún lugar que puede observar cómo interactúa conciencia-mundo, mundo-conciencia, ¿no? Así que eso es de un gran placer, por eso me voy a quedar a vivir un tiempo por este paso. Está bueno. Eso, no mucho Sí, más. claro, es muy interesante. Ahora vamos a ir desprendiendo un poco del paso 6, 7, las próximas semanas para el 8, ¿no? Uh -huh. Como en el grupo, ¿no? Este,
y es muy interesante porque el tema de lo permanente, del encadenamiento, es que, como dice el negro, se ve en uno, pero también en todo, no es solamente en uno, en el acto objeto, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo, cuál es el origen un poco de todo. Es un origen encadenado en forma permanente. Y ¿qué es todo? Todo es mi cuerpo, es mi memoria, es esa almohada que tengo enfrente o ese televisor. Todos son fenómenos diferentes, pero todos tienen en común que son creación de producto del encadenamiento, ¿no? Y eso es una experiencia bien fuerte, ¿no? De ver que todo lo que existe, inclusive uno, es de origen mental. Es un sistema de, digamos, de acto-objeto. La imagen que yo tengo de mí, la sensación también que tengo de mí, son creaciones gracias, como dice Carlos, a que está una conciencia preparada para articular esa forma, esa sensación, ese recuerdo, y además los objetos del mundo, ¿no? Los objetos del mundo están afuera, evidentemente, del cuerpo, pero se los estructura desde la conciencia, ¿no? Desde algo más interno, ¿no? Que les da continuidad, ¿no? A tanto afuera, como dice Carlos, que el oxígeno, la planta, el sol, todo, ¿no? Como en uno, ¿no? Todo está encadenado, ¿no? Por eso se hace el intento en el paso 6 de hacer un poco de silencio, de vacío, para ver si se puede romper ese encadenamiento, cosa que, bueno, hay momentos de silencio, de vacío, pero en general eso tiene una fuerza impresionante, ¿no? Que es la tendencia de la conciencia, que va formando ese encadenamiento, ¿no? Que es su forma de existir, porque si no existiera ese encadenamiento, uno estaría muerto, ¿no? Por supuesto. Tiene eso. Pero, entonces, ¿cómo hacemos para, bueno, sigue todo funcionando y uno va aprendiendo con la mirada a ir a otro espacio donde no hay tanta dependencia de ese encadenamiento, ¿no? Hay espacios más vacíos, hay totalidades, ¿no es cierto? Como el registro de ver la forma permanente en acción del paso 9, ¿no? Que es la forma que tiene la conciencia que permite crear todas las formas de percepción, de Ujú. representación. Entonces se entra en un mundo que yo creo que a partir de más o menos de abril, una cosa así, por lo que veo que vamos procesando todos los grupos, yo creo que vamos a entrar en tercera cuaterna, ¿no? Que es un mundo ya mucho más silencioso, ¿no? Muy propio de lo que se podría asociar a un meditador, ¿no? Que sería el silencio, pero al mismo tiempo el registro de los actos que permiten ese silencio, ¿no? ¿No? También hay actos para el ruido, ¿no? Como en el paso 5, 6, donde hay mucho encadenamiento, pero después vienen espacios de más silencio, ¿no? Así que bueno, yo calculo que el 2023 ya terminamos con la tercera cuaterna, ¿no? Si nos metemos, así que Ujú. va a ser muy bonito, ¿no? Otra cosa también muy gratificante. Tengo enfrente una vitrina, un mueble de vidrio y copas adentro. Entonces, más allá de que está en mi memoria, porque es muy antigua, la reconozco porque la hizo un ser humano. O sea, ¿te acuerdas que hablamos la vez pasada que si uno se pone frente a una estatua y empiezas a conectarte con el constructor, ¿sí? Por más que hayan pasado cientos de años, ¿no? Bueno, pasa lo mismo en este caso con el mueble ese que tengo ahí enfrente. Más allá de que lo reconozca porque estaba en la memoria, sí algo va sucediendo que voy captando cómo se hizo, por quién lo hizo, por qué lo hizo de esa manera y no de otra. Hay una construcción humana que no me es ajena. Es un registro muy agradable eso de esa construcción humana que no la hice yo, pero tampoco me es ajena, ¿sí? Hay Sí, sí. como, que no tiene que ver con la identificación, no. Es otra cosa,
una especie de... Claro, porque además es producto de la intencionalidad de un alguien y uno reconoce, ¿no? Esa Exactamente. intencionalidad, ¿no? Eso, impresionante es eso, ¿no? ¿Y cómo anda Maricel con el paso 6? No, yo siempre pregunto por el paso 6. No, a mí me pasa con el paso 6 que me cuesta como, bueno, estoy como entre el 5 y el 6 porque a mí me cuestan como el trabajar con las imágenes visuales y trato de trabajar con sonidos. Entonces, esto de que aparecen algunos sonidos y otros no, o que hay preponderancia más de un sonido que de otro, y es como que me cuesta quedarme con uno por ahí, enfocarme. Trato de hacerlo con imágenes visuales, pero como son tan intermitentes en mi caso, lo desisto. Entonces me cuesta como purificar un sonido para poder trabajar con el sonido. Por ahí tendría que trabajar con el tacto, con otro sentido, pero inmediatamente aparece otro que invade también. Entonces me cuesta como decir, bueno, por ahí mi concentración no es tan grande como para decir, bueno, me quedo con este sentido y con ningún otro, o con este sonido y con ningún otro. Es como que se me presenta esa situación. Pero el otro día estuve trabajando un poco en el paso 6 y tuve como el registro ese del encadenamiento, digamos, como que venía un estímulo y ahí nomás se relacionaba con otro. Porque a veces como que no me puedo concentrar y no estoy, y estoy como por ahí no tan atenta, pero alcancé a identificar esta vez como estaba pensando una cosa, inmediatamente apareció otro estímulo que se relacionaba con eso, digamos. Qué bueno, Porque qué a veces bien. son tantos los estímulos que me cuesta como ver cuál está relacionado entre sí, digamos. Entonces, pero puede ahí tener como ese registro de identificación, digamos. O sea, de que viene un estímulo detrás de otro. Así que Claro. estuvo interesante. Bueno, entonces, porque lo interesante de esto que estás contando, entre tantas cosas, digo, lo que veo de interesante es que ya estás comprendiendo de qué se trata la práctica del paso, que es ver justamente cómo vienen encadenados todos esos mundos, ¿no? Eso es muy importante, porque eso que uno ve, que vienen todos los mundos encadenados, no son los mundos, son los mecanismos de conciencia que están ahí presentes, que logran eso, encadenar, ¿no? Este, entonces, ya, inclusive con una cuestión sencilla, si yo cierro los ojos y me pongo a reconocer un objeto, lo puedo reconocer por distintos sentidos, evidentemente el olor, la temperatura, la forma, visualmente, digamos, lo puedo ver. Entonces, pero si yo cierro los ojos y lo recuerdo y puedo recordar la característica de todas las características juntas, de golpe digo, eso es una taza, ¿no? Y tiene tal temperatura, o sea que a pesar de que los sentidos están todos diferenciados, en el paso 6 se encadenan para formar un objeto, ¿no? Eso, entonces, bueno, ahí vamos, seguimos con nuestro proyecto de ir esclareciéndonos sobre cómo entrar en cada paso, qué mirar de cada paso. Además sabemos que después en el tiempo uno podrá profundizar, pero el problema está muchas veces en que no sé qué hacer en el paso, cómo entro a hacer el paso. Eso es lo que nos estamos esclareciendo y eso es lo que vos estás contando, que de golpe descubrís que esa forma de ver las cosas encadenadas es lo que un poco invita al negro a vivenciar, ¿no? Eso nos interesa mucho en este proceso, ¿no? Que es aprender a entrar en el paso, aprender a entrar en el paso, ¿no? Así que buenísimo, ¿no? Y, Ricky, ¿cómo Sí, es esto que dijiste anterior? ¿Cómo es que uno ya va dándose cuenta de que en el 5 está como suelto, pero en el 6 sí, se va encadenando? ¿Cómo es que lo puedes volver a decir? no, que supongamos que venimos del 4, del 3, bueno, no importa, partamos del 4. En el 4 observamos una de las cosas que se observa, que sirve para que nosotros digamos, bueno, estoy entrando a comprender cómo entrar en el paso, ¿no? Que sería
que veo, dice ver en la conciencia la memoria, ¿no? Entonces, ahí estoy atento al acto que no se cree los objetos que aparecen, son objetos de memoria, ¿no es cierto? Y no se los cree. No es como el paso Sí, 1 que vos te lo creí y eso se llama que te come el ensueño, ¿viste? No, no, no. O la divagación. No, no, acá no. Acá ya has tomado distancia de los objetos de memoria. Muy bien. Después de eso, que sería ver en la conciencia la memoria, el 5 es ver en la memoria la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que se descubre ahí? Que hay una fuerza, un movimiento que llamamos tendencia, que es esa fuerza y ese movimiento que imprime la memoria para siempre estar metiendo imágenes. Siempre está, viste, todo lo reconoce, todo el tiempo, ¿no? Gracias a lo cual se puede lograr un equilibrio entre lo interno y lo externo, ¿no es cierto? Que es función de la conciencia en general, ¿no? Entonces, pero ahí todavía estamos viendo la fuerza que empuja esa maravilla de imágenes, ¿no es cierto? De imágenes visuales, auditivas, de todo tipo, ¿no? Con las cuales uno dice, estoy vivo, ¿no es cierto? Porque gracias a esa fuerza puedo reconocer las imágenes. Pero en el 6 se va a hacer un intento, porque como esas imágenes vienen y vienen y vienen y vienen, ¿no? Vienen encadenadas todas. En el 6 se va a hacer el esfuerzo de hacer un silencio para ver cómo vienen encadenadas, porque el 5 es ver la fuerza que las empuja, pero en el 6 es ver cómo vienen encadenadas. Eso que decía Maricel, ¿no? Eso, ¿no? Ves que es diferente cada paso, ¿no? Y en el 6 estamos haciendo un pequeño, intencionando, digamos, un modo de atención desde el acto, tratando de romper la cadena que tiene la tendencia a presentar todo encadenado, ¿no es cierto? Y bueno, uno nota que en algunos momentos hasta puede, digamos, unos segundos puede romper esa cadena en el sentido de que hace un silencio, pero a los pocos segundos se te mezcla otra cosa, ¿no? ¿Te acordás que decíamos yo, me pongo a hacer silencio de imágenes visuales, maravilloso, pero al ratito estoy charlando, qué interesante, pude hacer, ¿no? Y eso también son imágenes, imágenes sí, auditivas. Se me sí, sí, cuelan. total. No sabes nunca por dónde se cuelan, pero ya te avivas cuando se te colaron, ¿no? Entonces, bueno, Sí, ese es el 6, ¿no? Observar que está todo encadenado en ese sentido. La conciencia tiene la capacidad de encadenarlo todo para darle estructura a la realidad. Porque si no, imagínate qué despelote sería. No, no, no se podría vivir, sería un desastre, ¿no? Inclusive la célula también tiene ese mecanismo, ¿no es cierto?, de encadenarlo todo, porque tiene temperatura, oxígeno que le llega de afuera, que adentro se le divide el núcleo, cualquier cantidad de cosas encadenadas, todas. O sea que eso está no solamente, digamos, está en todo lo vivo, ¿no? Por lo menos donde hay un básico de conciencia está el encadenamiento, ¿no? Que luego se hace más complejo, como en el caso de los animales y el ser humano, por supuesto, ¿no? Pero nosotros lo único que vemos es que en el 4 no nos creemos las imágenes. En el 5 vemos la fuerza que la empuja a través de la memoria y en el 6 tratamos de romper el hecho de que vienen todo el tiempo encadenadas, ¿no es cierto? Y sí, como no podemos, seguimos insistiendo, insistiendo, insistiendo y pasamos al 7, porque nos damos cuenta de que el encadenamiento es permanente. Ver en el encadenamiento lo permanente. Paso 7. Es un 6 alargado en realidad, por lo menos yo lo veo así. Es un 6 más sí, tiempo, ¿no es sí, cierto? sí, Y lo interesante es que, bueno, pero ahí ya nos vamos, ¿no? Al 8, pero lo interesante es que con ese encadenamiento permanente, imagínate la fuerza que hay ahí. Entonces en el 8 uno la redirecciona para observar que esa permanencia del encadenamiento, se llama ver en lo permanente en uno y en todo, el 8, ¿no? Esa permanencia es una fuerza extraordinaria que me permite ver no solamente los actos, digamos, el acto objeto, sino que me permite ver la relación de la conciencia con el mundo, como decía Carlito, ¿no? O sea que ahí tenemos el paquete completo y hemos llegado al paso donde se rompe el determinismo, aquel determinismo de estar dependiendo siempre del acto objeto. Ahora se entra a una relación superior, que es conciencia-mundo, ¿no? Bueno, y después se pasa al claro, que 9. sería
ahí está sería la copresencia, Claro, sí, sí, eso queda en ¿no? copresencia. Sí, 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 Claro, eso queda. claro. Exactamente. Así que bueno, ahí Bueno, estamos, ¿no? incluso, Sí, incluso en el paso 6, este, en la práctica, tener presente el cuerpo es una tarea, ¿no? De la misma práctica, porque por ahí es importante que esa sensibilidad no lo arrastre, ¿no? Aún entonces y perderse, ¿no? En esa práctica, porque en el 6 cuando se lleva a hacer ese silencio, ¿no? No vacío, sino un poco de silencio, y se trabaja, por ejemplo, con el cuerpo y el ámbito, ¿no? De no perderse. Bueno, no sé, a mí me pareció eso, que es importante de no ser arrastrado por esa sensibilidad, o sea, tener presente el cuerpo. sí, sí. Sí, sí, es que ahí, ya en el 6 se va consolidando la conciencia de sí, que se consolida desde la primera cuaterna, se va consolidando. Pero acá Sí, pero acá se hace como, está el tema de la presencia corporal como algo ya más permanente, ¿no? Este, porque los distintos niveles, digamos, es como los distintos niveles de atención, digamos, dividida, dirigida, ¿no? Entonces, como la meditación, como llaman, ¿no? Meditación claro. simple. Entonces, aquí ya se va consolidando todo ese proceso, ¿no? Ya Ahí, hablar, claro, y en el 6 ya se va consolidando. Y además se va ganando, como siempre decimos, en reversibilidad, porque para hacer el paso 6 totalmente, vos estás totalmente, tratando de romper una estructura que tiene millones de años, ¿viste? El encadenamiento sería lo que decía Maricel, ¿no? Son millones de años. Entonces, lo primero que podemos hacer humildemente es observarlo, cómo funciona eso, ese encadenamiento, ¿no? Y de vez en cuando tratar de, justamente, digamos, gracias al nivel de atención que hay que poner, de focalización, es que aumenta la reversibilidad y eso va a beneficiar el salto al paso 8 después, ¿no es cierto? O sea que estamos, ¿no es cierto? Que siempre decimos, bueno, pero ¿para qué lo voy a hacer si al final el encadenamiento es permanente? ¿Para qué voy a perder tiempo? No, es que justamente no, la idea es ganar en reversibilidad haciendo ejercicios que además te permiten aprender que las cosas están encadenadas siempre, ¿no? Paso 6 total, y 7, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? En fin, sí. nos estamos expertizando en ver esos detalles, ¿no? De la conciencia, ¿no? Así que Sí, bueno, muy bien. la atención que aparece, ¿no? O sea, que se va instalando, sobre todo en paso 7, es como, es así, no sé, me sale la palabra pura, no sé, es potente, ¿no? Es muy Claro, fuerte el nivel de atención que aparece, o sea, la sí, reversibilidad, sí, ¿no? Es sí, 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 muy, muy registrable, no es claro. cualquier cosa. No, no, cambia, es otro tono, en fin, sí, es otro nivel de reversibilidad, ¿no? Sí, sí, así es. Eso, es otro nivel de reversibilidad. Sí, sí, Exacto. sí, sí, sí. Así que bueno, andamos en eso. Ahí Mariú contaba, porque estaba con poca internet, pero Mariú contaba, pero está, porque somos 5. Porque Mariú contaba justamente que está ahí, como dice ella, luchándola con el paso 6, ¿no? Así que ahí vamos a ir acompañando a Mariú también, aunque ella escucha todas las grabaciones, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces estamos entre el 6, 7 y 8. Podríamos, Carlitos, llegar a ese acuerdo. Estamos en el 6, 7, 8. Un viejo programa de televisión. Claro, el 6, 7 y 8, Sí, mirá ¿no? vos. 6, 7, 8, ¿no? Las Cierto. asociaciones de la Lili. Claro, muy bien, muy bien. Es un Bueno, programa polenta, así que esto viene polenta. esto viene Sí, yo polenta, también lo exactamente. relaciono con eso. Lo relacionaste, yo me había olvidado, mirá, estamos justamente en 6, 7. Él también, pero dice que nosotras.
Sí. Bueno, quedamos así entonces, Quedamos sigamos así, entonces. practicando, vamos profundizando, ¿les parece? Dale. Sí. Muy bien. Bueno, Claro que sí. suerte en las actividades y en los trabajos, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias, Nos vemos. Ricardo. Gracias, Chao, Chao, Maru. Mari, Mariula, Lili. Nos vemos. Carlitos, A todos. Ricky. Listo, Ricky. Mariu. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Maru.